Ahora, antes de pasar a la presentación misma del libro, la cual va a ser Elizabeth Burgos, voy a leer algunas notas llegadas acá a las manos de Jaime. Una es de la Municipalidad de Presidente Perón, dice: Guernica, 2 de julio de 2012. Visto que el día 30 de julio de 2012 se realizará la presentación del libro Hualfín el Cacique, y considerando es de gran valor la concepción de un libro que cuente historias sobre los indígenas de Argentina, ya que es una manera de rendirles homenajes y de hacer conocer las aventuras y desventuras que les tocó vivir a nuestros pueblos originarios. Que en este libro el autor pretende reivindicar, honrar y homenajear al pueblo diaguita, poblador de Catamarca, que existió y existe en la República Argentina, y que, teniendo en cuenta la importancia de los libros en la vida del ser humano, y que en este caso el autor Jaime Pfister es oriundo de la ciudad de Guernica, esta administración se enorgullece en acompañar la presentación del mismo. Por ello, el señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades, decreta: artículo primero, declárase de interés municipal la presentación del libro Hualfín el Cacique, cuyo autor es el señor Jaime Pfister, nacido en la ciudad de Guernica, que se llevará a cabo en la Casa de Catamarca, cita en calle Córdoba, número 2080, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de julio de 2012 a las 19 horas. Artículo segundo, comuníquese, regístrese y archívese. Vamos a darle un aplauso. De estar hoy aquí y de proceder justamente a la presentación del libro Hualfín el Cacique, de Jaime Pfister, publicado hace pocos meses por la editorial de Los Cuatro Vientos. Agradezco en primer lugar la deferencia que el autor ha tenido hacia mi persona al proponerme presentar su libro. No seré yo quien adelante el argumento de la obra, porque por una parte le corresponde al lector descubrir el texto, y por otra será el propio autor el que en su intervención nos develará hasta dónde él considere conveniente conocer la obra. Sí diré que es una obra que nos remonta a nuestro pasado, porque siempre estuvieron presentes en el señor Pfister, y retomo sus propias palabras, los mejores sentimientos hacia los aborígenes, sin importar el lugar territorial que hayan ocupado o que ocupen en el planeta. Por una y otra comunidad que existe o existió, ha sabido acumular aprecio a medida que se fue informando de su historia, de la vida que llevó su gente a través de los tiempos. Pero si hay una que merecía de este escritor un párrafo aparte, esa es la Pasioca, como se autodenominaban los hombres y mujeres que ocuparon hace centurias atrás grandes porciones del territorio de lo que hoy es la República Argentina, dentro de las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, agrupados en pueblos, los que mantenían una misma etnia y que desde hace bastante tiempo se los reconoce mayormente como diaguitas. Esas tribus, que estuvieron compuestas por miles de habitantes, diríase hasta los comienzos del año 1480, época en que empezaron a sufrir mermas en su población, algo que se debió a diferentes motivos, los que el lector a través de la obra conocerá. El autor con esta obra pretende reivindicar, honrar y homenajear a cuánto pueblo de origen diaguita existió y existe. Ana María. En principio quiero saludar a todos los presentes acá, agradecerles su presencia, la presencia acá del secretario de Cultura del municipio de la Presidente Perón, a la señora subsecretaria que tan gentilmente nos posibilitó hacerle la presentación del libro en la Casa de Catamarca, a todos a los amigos, familiares que se encuentran aquí,
que me están acompañando en la presentación de la obra, y muy especialmente a las dos personas que tengo acá a mi costado, María Elvira Álvarez y a Elizabeth Burgos. Bueno, voy a pasar ahora a comentar un poco lo que me llevó a escribir esta obra. A través de los tiempos, muchas veces he leído cosas que tienen que ver con los indígenas y los pueblos aborígenes del país y de muchos otros lugares en el mundo. Y siempre uno llegaba a la conclusión de que eran pobres personas que habían sido sometidas, ultrajadas, avasalladas, de una forma o la otra a través del poder, de los medios que tenían los más poderosos, ¿no? Y que en el caso de los aborígenes, los pueblos directamente autóctonos, los que corresponden a esta parte del mapa, poco se había hablado, casi nada. A menos que uno buscara información, encontraba cómo vestían, qué utilizaban para cazar, en qué territorios ocupaban, pero más de eso no se llegaba a conocer. Entonces, bueno, sin duda todas estas personas a través de los tiempos tuvieron una vida, tuvieron un sentir, tuvieron una forma de manejarse, de relacionarse unos con otros, y no estaba plasmada en ninguna obra. Entonces es como que eran prácticamente entes. Cuando yo buscaba algún dato que tenía que ver con pueblos aborígenes, lo que encontraba en abundancia era lo que tenía que ver con los incas, o con los aztecas, o los mayas, pero nunca de pueblos directamente que tenían que ver con esta parte del mapa. Entonces digo, bueno, es hora de tratar de rendirles homenaje, honrarlos como corresponde, y a que la gente se entere a través de una obra sus vivencias, sus sentires, sus padeceres. Y bueno, entonces me aboqué a escribirla, y sobre todo la comunidad diaguita es una comunidad que muy sufrida, que ha pasado por cosas muy tristes, que como pasa por ejemplo con el tema de la comunidad de los Quilmes, que fue prácticamente desintegrada. En el 1666 la trasladaron a pie durante más de 1200 kilómetros hasta las riberas del Océano Atlántico, donde bueno, los pusieron ahí después de una larga caminata que apenas llegó un tercio de los que eran, y bueno, los desarraigaron y terminaron siendo terriblemente humillados. Y bueno, como esa comunidad, otras tantas diaguitas que fueron sometidas y fueron exterminadas. La Hualfín fue una de ellas, a través del último alzamiento de Chelemín, que fue el que procede a hacer para liberar a su pueblo, terminan de ser prácticamente exterminados, porque los pocos que quedaron ya después terminaron no siendo pueblos, sino trabajando para el español. A través del mestizaje dejó de ser el propio pueblo de Hualfín, fueron trasladados a otras tierras a trabajar para españoles, entonces prácticamente la comunidad fue desapareciendo. Lo que quedaron de la mayoría de los pueblos autóctonos son nombres, en todos lados lo veremos, y a través de los nombres nos encontramos con referencias, con leyendas. Por ejemplo, hace poquito estuve en San Juan, y hay una localidad que se llama Pismanta, en honor a un cacique de origen huarpe, y que hay una leyenda que dice que cuando la comunidad huarpe fue también sometida por los incas.
y al mismo tiempo que los diaguitas también llegaron a esas tierras los españoles. Ellos también le ofrecieron lucha a los españoles, y en este caso también el cacique Pismanta en su momento tuvo oposición hacia los españoles tratando de liberarse, pero bueno, no lo logró, y viendo diezmada su comunidad, llegó el momento de que decidió con su familia encerrarse dentro de una cueva, y ahí fallece. Y al poco tiempo, parte de su pueblo, cuando vio que de pronto empezaban a brotar aguas desde ese mismo lugar donde ellos se habían encerrado, les llamó la atención, les pareció una cosa increíble. Interpretaron que el cacique había derramado demasiada lágrima, y esas eran las lágrimas del cacique. Y ahí eso eran las aguas termales, que hoy existen las termas de Pismanta, justamente llevando el nombre de ese cacique. Es decir, hay lugares que se han honrado a determinados caciques, a determinadas culturas, pero no se ha escrito. Eso es lo triste. Hay mucha cosa para poder escribir y decir y que la gente conozca. Y yo el otro día, estando en el mismo pueblo de Hualfín, charlando con la gente, casi nada conocía de sus ancestros, de lo que fueron sus orígenes, de los que caminaron esas tierras. Entonces a veces es triste. Por eso digo que son cosas que creo que es importante, de que empezar a revalorizar, honrar a aquellos que fueron nuestros ancestros, como podrían decirle ellos. Nosotros podríamos decirle nuestros antecesores en estas tierras, nuestros antecesores. Nosotros acá, muchos somos hijos de extranjeros, pero cuando vamos a Catamarca, cuando vamos a La Rioja, cuando vamos a Tucumán, encontramos que hay mucha herencia india, mucha herencia aborigen. Entonces ellos son los dueños de la tierra y no son tenidos en cuenta como corresponde. Hoy están peleando por un pedazo de tierra cuando no lo tendrían que hacer, porque son realmente los dueños. Los que realmente, si nosotros quisiéramos posicionarlo o tomar algo de tierra, nosotros se nos tendríamos que a ellos solicitarles que nos vendieran, nos entregaran o nos permitieran vivir ahí. Encima no solamente los echaron los españoles en su momento, sino los esclavizaron. Y hoy los mismos gobernantes no le dan su lugar. No le dan su lugar. Entonces es triste. La gente tiene que conocer realmente su cultura, lo que corresponde al ámbito primero de su país, y después, si quiere ensalzar la cultura de otros países, no está de más, pero primero lo de casa. Entonces, ¿por qué no vamos a ensalzar la cultura de Aguita? ¿Por qué no vamos a ensalzar la cultura de los huarpes? ¿Por qué no vamos a ensalzar la cultura de los querandíes, de los tobas, de los tehuelches, los mismos mapuches? Esto hoy son palabras muy conocidas por todos. La comunidad mapuche no es una comunidad, bien lo sabe María Elvira Álvarez, que ella es de origen chileno, que los mapuches son originarios de Chile, después se expandieron a través de los tiempos y fueron abarcando territorios, y después hubo un mestizaje con los mismos tehuelches, pero los originarios de la República Argentina eran los tehuelches, y de los tehuelches no se sabe casi absolutamente nada. Es decir, entonces yo digo, vamos a tratar en lo posible de aquí en más, o por lo menos yo quise en este caso con esta obra darle un poquitito del lugar que corresponde a una comunidad como los de Aguita, tan sufrida y tan a veces no tenida en cuenta,
como otros pueblos, los querandíes, los tobas, los huichis, los mocovíes. Esos eran los pueblos originarios de la República Argentina. Y si yo pongo adelante mío a 20 personas y le pregunto, calculo que alguna puede llegar a decir de dónde era originaria, en qué sector del país vivía, de qué vivían, cuáles eran sus costumbres, es decir, casi nada. Y yo calculo que a muchos les pregunto de dónde eran los incas, y me lo dicen afirmativamente, pero muy rápidamente, de dónde eran, qué consumían, qué adoraban. Entonces digo, bueno, entonces estamos valorizando cosas que tienen que ver con culturas foráneas, que no son de acá. Si bien trajeron muchos adelantos, trajeron muchas cosas positivas, también trajeron muerte. Trajeron sometimiento, trajeron padeceres. ¿Para quién? Para los pueblos originarios de aquí. Entonces, ¿por qué los vamos a ensalzar tanto? Si en definitiva fueron imperialistas los mismos que españoles. Ensalcemos a los diaguitas, ensalcemos a los querandíes, ensalcemos a los tobas, a los tehuelches, a los huarpes. Es hora. Nosotros somos de la República Argentina, no somos de Perú, no somos de México. Entonces ensalcemos a nuestras comunidades. Eso es lo que quise hacer con este libro. Darle el valor que merecen los diaguitas, honrarlos, homenajearlos y reivindicarlos. Eso es todo. Muy bien y orgulloso de que uno de mis vecinos, una de las personas que tanto ha trabajado en esto de la literatura, esté esta tarde hoy presentando este libro acá en la Casa de Catamarca, al cual agradezco profundamente en nombre del señor Intendente por tener esta consideración para un artista nuestro. Digo nuestro porque lo considero de mi pueblo de Guernica, que tanto queremos. También a todos los vecinos que han venido, a toda la gente, les agradezco muchísimo. Es lo que se merece un hombre que siempre ha trabajado, que estuvo siempre escribiendo, y nuestro deber, como me dijo el señor Intendente por orden expresa, que no pudo estar, pero bueno, le mando su más sincero saludo. Estamos siempre acompañando todo aquello que tiene que ver con la cultura de nuestro querido Guernica, como usted decía, de ensalzar los valores locales, los valores que tienen que ver con nuestra identidad. Bueno, usted también es parte de nuestra identidad, de nuestro distrito. Así que en forma de homenaje yo le doy muchas gracias por su trabajo. Le voy a obsequiar este reconocimiento. Y en nombre del señor Intendente, para que usted tenga un recuerdo del municipio. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por estar conmigo hoy.